Aichishi, Manuela Micani, Brasil Manta Micani, Ciencia Política, Yachachik Micani. Soy Manuela, soy profesora de Ciencia Política y soy brasilera, vivo en Ecuador hace 20 años. Y quiero primero introducir mi perfil para hablar sobre este tema. Segundo, hablar del concepto de violencia definicional, que creo que es lo que está en juego para los pueblos afros e indígenas en este censo. Segundo, hablar de los problemas específicos de las categorizaciones del censo para los pueblos. Y tercero, del rol del Banco Mundial en este proceso para ver cuáles son las conclusiones. Tengo un PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami y soy editora de la revista académica Public Humanities, Humanidades Públicas, de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos también. Tengo una maestría en Historia de la Universidad Pierre Mendès France en Francia. Soy autora de 6 libros que pueden ser, creo que están ahí en la presentación. 6 libros, la mayoría de ellos sobre política indígena y más de 30 artículos académicos, 2 de ellos específicamente sobre política indígena. Uno se llama Soberanías Vernáculas, del cual les voy a leer un pedazo sobre mujeres indígenas desafiando el orden global. Y otro que está saliendo este año que se llama, traducción al español del inglés, Salvajes y Ciudadanos, cómo lo indígena define el Estado. Tengo trabajado con medios de comunicación internacionales como Al Jazeera English, The New York Times, entre otros, y he recibido premios por mi activismo y mi trabajo académico. En 2018 fui nominada como Nueva Generación de Intelectuales Públicas de las Américas. En 2021 figuré en la lista Femilista de las 100 mujeres del sur global más activas en el ámbito del derecho, política y consolidación de la paz. Y este año gané el premio de activista académica de la Asociación de Estudios Internacionales, un premio que fue otorgado antes de mí a Angela Davis. He participado en muchos, reportado en muchos espacios como la Unión Europea, la ONU, y es un placer estar aquí hoy porque es muy importante esta fiscalización al censo, que en mi opinión no tiene problemas accidentales, sino intencionales en la manera que se ha configurado. Mis estudios sobre política indígena, y que es un poco el tema de mis 2 libros específicos sobre política indígena, especialmente Salvajes y Ciudadanos, es que lo indígena es una categoría política, igual que lo negro. La negritud, lo indígena son categorías políticas, es decir, que tú solo puedes ser negro si pasó un blanco y alguien que se identificó como blanco, y solo puedes ser indígena si pasó un estado moderno y te definió como indígena, porque si no, tú eres Yanomami, Quichua, Cañari, eres un pueblo, una nación, no eres de indígena, eres el indígena de un estado. Entonces son categorías políticas, profundamente políticas y relacionales. Entonces, la manera que un censo define las categorías, ¿no? Define las preguntas, va a hacer aparecer o hacer desaparecer pueblos y nacionalidades que son relativos a la presencia de este Estado moderno, ¿no? Y muchos historiadores de la política indígena a nivel mundial, eso no pasa solo en Ecuador o solo en América Latina, han estudiado el rol de los censos en aparecer y desaparecer pueblos indígenas, ¿no? Y les voy a dar un par de ejemplos. Se llama el concepto violencia definicional y voy a empezar con eso. Este concepto de violencia definicional les voy a leer solo en Ecuador para que tengan una idea, ¿no? Porque hoy en día se dice que hay 7% de pueblos indígenas, aunque hay más del doble o casi el doble, más del 13% de personas que hablan un idioma materno que no es el castellano. Y obviamente no es ni el inglés, ni el portugués, ni el francés, son idiomas indígenas. O sea que hay el doble de gente que habla un idioma materno indígena que de personas que se autodefinen indígenas. Entonces, solo ahí vemos que hay un problema en cómo se están contando los pueblos indígenas de casi la mitad. En Ecuador. En Ecuador, el censo de 1770 de la Real Audiencia de Quito registra un 50% de la población como indios.
Otro censo en 1785, 15 años después, con las reformas borbónicas, calcula el 63% de la población del Ecuador que es indígena. En 1840 los cálculos bajan hasta el 50% de nuevo. En estos tiempos había algo que se llamaba el tributo, que los pueblos indígenas, las personas identificadas como indígenas, tienen que pagar un impuesto adicional, ¿no? El tributo indígena. Cuando se acaba el tributo indígena, se acaba la categoría, se desaparece la categoría indígena del censo, es decir, ya no están pagando tributo, ya no sirve contarlos. Durante 100 años, los censos en Ecuador dejaron de contar a los pueblos indígenas. Entonces, desde el censo de 1876 ya no existe la categoría indígena porque ya no hay tributo y ya no se cuenta. Y recién, con el censo del 2010, ¿no? En los últimos 20, 30 años, vuelve a categorizarse y a contarse los pueblos indígenas, tras un siglo de huasipungo, de rebeliones, de masacres, de empobrecimiento de los pueblos indígenas. Entonces, obviamente, identificarse, para volver a lo que decían Byron Villasís más temprano, ¿no? El racismo asociado a la categoría indígena o negro es tan fuerte que es muy importante que tengamos campañas de autoidentificación, de sensibilización, para que las personas puedan identificarse con esta categoría política y no racial. La raza no existe, es una invención, ¿no? Del eugenismo del siglo XIX. Entonces hay que poder contrastar eso. En Estados Unidos y en Guatemala, para dar dos ejemplos, en los años 1850-60, varios estados declararon que ya no habían pueblos indígenas. El estado de San Marco en Guatemala, por 1856, declara los indígenas mayas ladinos por decreto, es decir, pasan un decreto y declaran a los indígenas, que generosos que eran, blancos, mestizos, ladinos. ¿Por qué? Porque si ya no hay pueblos indígenas, recuperas los territorios. Ya no hay territorio indígena, todo es del Estado y entra en el registro de la propiedad estatal. La misma cosa pasa en Massachusetts y en Connecticut. En la misma época, por 1860, el Estado de Massachusetts declara que ya no hay pueblos indígenas aquí. Massachusetts y Connecticut son palabras indígenas. El Estado declara que ya no existen, aunque están por todo lado. ¿Por qué? Porque ahí todo el territorio se hace estatal. ¿Ya? Y quiero que mantengamos eso en mente para ver por qué el Banco Mundial está en 2024 desapareciendo pueblos indígenas en Ecuador y afros. Entonces, este concepto de violencia definicional aparece y desaparece quién es indígena, ¿no? Quién puede aparecer, quién puede existir y quién es declarado no existente. Yo conocí a Byron Villasís por Twitter en 2022, me parece, porque yo estaba en una audiencia de Quimsacocha y la representante legal de la minera dijo textualmente: no es porque hablan quichua, que se visten con ropa indígena y que tienen apellidos indígenas que son indígenas. Y yo me pregunté por qué está desapareciendo a los pueblos indígenas y puse un Twitter diciendo: eso es violencia definicional. ¿Y sabe por qué quiere desaparecer las comunidades indígenas de Quimsacocha? Para que no haya consulta previa, para que se pueda vender los territorios sin consultar a los pueblos y comunidades, es decir, para deshacer los derechos colectivos que existen en la Constitución. Podemos hablar de la consulta ambiental del Yasuní, de la de Cuenca, de todas y las por venir. Entonces, es una estrategia muy clara. En Ecuador se están consolidando derechos colectivos desde 2008, desde la Constitución de 2008, con derechos ambientales a través de los derechos colectivos, y las mineras y empresas transnacionales tienen un interés concreto, directo, a través del Banco Mundial, en desaparecer estos derechos colectivos que permiten consultas y participación popular en la construcción del Estado. Entonces, vamos ahí. ¿Qué pasó ahora en el censo 2022-23? ¿Cómo se implementa esta violencia definicional? ¿Y cuáles son las evidencias? Primero, hubieron quejas de los pueblos y comunidades indígenas y afros desde antes mismos que se realice el censo, porque antes mismo que se realice el censo no hubo consulta, no hubo sensibilización, no hubo colaboración ni consentimiento en el proceso de creación, ¿no? del censo y menos en la realización del censo.
Entonces, hay este primer error de sensibilización, comunicación, coordinación desde los derechos colectivos, lo llamamos consulta y consentimiento. Y es por eso que el censo de comunidades al cual se otorgó plata y no se realizó, ¿qué pasó con la plata? El censo de comunidades fue resistido, ¿no? Una especie de listado de comunidades de quién es indígena, que no tiene nada de censal, no puedes hacer estadística con eso, igual que con las cédulas de identidad. Em, Hubo mucha resistencia y nunca se llegó a un consenso. Y nunca hubo consenso en ninguna parte con los pueblos y comunidades del censo de comunidades, de nada. La exclusión en el proceso se eliminó desde la presidencia, la Comisión de Pueblos, ¿no? La CONEP, que se llamaba Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio. Entonces, no había ningún mecanismo para la consulta, el consentimiento y la coordinación y una campaña de sensibilización previa. Ese es un error de proceso y no hubo esta campaña de autoidentificación para encontrar todo el racismo estructural de siglos del país. Segundo, hubo una reformulación de categorías que fragmentó. Entonces, hay categorías que hay pueblos y que ni existen, nacionalidades. El pueblo Quijos, reconocido en 2016, no aparece en el censo. O sea que si tú eres Quijo, simplemente estás extinto, no apareces en el censo, no puedes identificarte. Pero aún tal vez más grave es la fragmentación de la nacionalidad quichua. La nacionalidad quichua es compuesta por 18 pueblos, pero en el censo tenías que escoger si eres o quichua o otavalo, no podías ser quichua otavalo, no podías ser quichua cañari, no podías ser quichua chibuleo o quichua saraguro. Saraguro no es una nacionalidad, es parte de la nacionalidad quichua. ¿Cuál es el interés en fragmentar la identidad quichua para que una organización, por ejemplo, como la Ecuarunari, desaparezca del mapa o se torne irrelevante? Entonces, esta categorización en las cuales no aparecen o están mal definidas las identidades indígenas son responsabilidades del INEC. Fueron creadas tal vez no como error porque fueron distintas del 2010, pero con una intención. Y con eso tal vez quiero irme ahora al tema del rol del Banco Mundial. Es un un préstamo de más de 50 millones de dólares que no era necesario. Un préstamo de esos, sabemos, viene con condicionalidades. Condicionalidades en las categorías, condicionalidades en el censo de comunidades, condicionalidades de que vas a preguntar quién hace política ambiental aquí en esta comunidad para poder listarte, ya que tienes tu cédula también, ¿no? En el censo. Entonces, es un préstamo que fue acordado de manera no necesaria, que fue acordado, gracias, con condicionalidades en la metodología y en las categorías, y que fue negociado con el director del INE, que es un ex consultor trabajador del Banco Mundial, ¿no? Director del INEC que ha dicho en público que quizás volvería a trabajar con el Banco Mundial, ¿no? Viene del Banco Mundial y vuelve al Banco Mundial después del INEC, casi como si el Banco Mundial hubiera prestado a alguien para realizar el censo 2022 en Ecuador y después lo recupera. Entonces, más allá de los conflictos de interés específicos, ¿no? de este censo aquí en Ecuador con esta persona, ¿qué hace el Banco Mundial? Prestando plata para un censo que es un proceso soberano, imponiendo condicionalidades en la metodología y almacenando los datos de este censo en Washington, en Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía ecuatoriana y cuál es el interés del Banco Mundial? Pues claro, el Banco Mundial quiere prestar plata, América Latina ya no confía en el Banco Mundial y es una manera de seguir la maquinaria de préstamos y la dependencia y las deudas de América Latina siguiendo, pero más allá de eso, es una manera para las transnacionales, mineras, petroleras y otras extractivistas de desaparecer los derechos colectivos, ¿no? De desaparecer la presencia de personas indígenas, afros en varios territorios, pero decir, este territorio es del Estado. El Estado no necesita pedir permiso a nadie porque aquí no hay otras autoridades y no hay derechos colectivos.
Y cuando las cortes del país están fallando a favor de los Cedros, de Yasuní, de Quimsacocha, ¿no? De tantos procesos de derechos indígenas, de consulta previa, de derechos ambientales, las mineras se alían con el Banco Mundial o algunas élites del gobierno nacional para romper los derechos colectivos a nivel nacional. Para concluir, a nivel de impactos, ¿no? La invisibilización no solo es una cosa ya conceptualizada en otros lados, y yo diría que es lo que pasó en Ecuador ahora con la invisibilización de los pueblos negros afroecuatorianos, que es más cerca de un tercio, es muy parecido a las estadísticas de Colombia, ¿no? Eso se llama genocidio estadístico, tiene nombre, es estudiado y tiene intencionalidad, no es un error de realización del censo. Una proporción menor y invisibilizada de los pueblos indígenas tiene impactos similares, ¿no? De desaparecer los derechos colectivos y tiene impactos muy concretos en la vida cotidiana de las personas, porque va menos financiamiento a la Secretaría de Pueblos, a la educación indígena, a las escuelas bilingües, ¿no? Menos cupos a personas, estudiantes indígenas en la universidad, ninguna razón de generar universidades en provincias con alta población indígena, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas consecuencias. No es verdad, como dijeron algunos profesores, como mi colega Carlos Larea, que no importa la representación en el censo, importa mucho, tanto a nivel de autoridad, de legitimidad y de financiamiento que van a recibir los pueblos en diferentes provincias. Esta desvalidación política, para terminar, es parte de un proceso que tiene 500 años de blanqueamiento, de destrucción, no de una raza, porque las razas no existen, pero de autoridad política de los pueblos afroecuatorianos e indígenas. Y es muy importante revertir los resultados de este censo, mostrar los genocidios en curso, porque desaparecer los cuerpos es una manera de apropiarse los territorios.